¿Y quién podrá vivir a saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Sí, Señor. Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, además podría ir. Cristo, que otro lugar puede existir. Solo tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, además podría ir. ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá vivir a saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Profesor, al hermano Jorge Jiménez, le voy a pedir a ver que pase aquí al frente. Pastor, este púlpito es suyo y él va a darnos un mensaje hoy para animarnos a la gran comisión. Mi nombre es Jorge Jiménez, soy originario de México. Hace 16 años Dios me permitió venirme a vivir a Texas, específicamente a la ciudad de Fort Worth, a pastorear una congregación. Y desde hace un poco más de 8 años estoy colaborando con este ministerio evangelístico llamado Cruzadas Internacionales. Es un ministerio que trata de ayudar a las iglesias bautistas en la evangelización. Es un ministerio que está en todo el mundo y cada país tiene su coordinador, y hace 8 años a mí me invitaron a ser el coordinador de las cruzadas aquí en los Estados Unidos y en Canadá. Cada país, digo, tiene su coordinador y aproximadamente hay entre 250 a 300 cruzadas evangelísticas en alguna parte del mundo cada año. Estamos hablando de unas 5 a 6 cruzadas evangelísticas por semana en alguna parte del mundo. Bien, pues el día de ayer era pues, motivar a las iglesias, de presentarles de cómo es que vamos a trabajar para sacar el mayor provecho, porque la idea es que la iglesia pueda crecer no nada más espiritualmente, sino también pueda crecer numéricamente. ¿Sí? Entonces, así que la idea es que esta congregación pueda tener nuevos creyentes. Y les compartí a los hermanos el testimonio de una congregación muy pequeña que hace años nos pidió participar en una cruzada. Siempre se forma un equipo de trabajo porque el pastor no lo puede hacer todo solo. Entonces me acuerdo que un pastor se me acercó y me dijo: hermano, ¿cree que yo puedo participar en la cruzada? Le digo: ¿y cuál es el impedimento? Le dije: es que somos muy poquitos. Le digo: pues con mayor razón, porque son poquitos, vamos a ayudarlos para que crezcan. Y entonces me dice: pero es que somos muy poquitos. Y yo dije: hermano, ¿qué tan poquitos son? Muy poquitos. ¿Qué tan poquitos son? Mire, me dice: toda mi iglesia somos 2 familias. La familia mía, que era pastoral, dice, que es esposo, esposa y 3 niñitos, y una familia que es esposo, esposa y 2 niños. No hay más. Así que eran 4 adultos y 5 niños. Esa era toda la congregación. Y le pregunto: oiga, hermano, ¿y por cuántos había sido pastor usted de esa congregación? Dice: por 5 años. ¡Qué frustración!, ¿no? Por 5 años la esposa salía con los niños a darle clase y él se quedaba con la pareja. Eran los únicos a quienes predicaba. ¡Qué frustración! Le digo: mire, bueno, son 4 adultos, sí, porque esto que nosotros hacemos requiere oración. Sin oración no pasa nada, ¿no?
Entonces le dije, bueno, si los 4 se comprometen a orar y a preparar trabajo para cuando vengan los misioneros, le damos oportunidad. Sí, nos comprometemos, ok. Así que le dimos 2 misioneros, un hispano y de pronto llegó un americano que se enteró que íbamos a hacer una cruzada y él quiso participar, y él no hablaba nada de español, así que dijo el hermano, yo lo tomo, porque donde se habla español ponemos al predicador hispano y donde se habla inglés, pues al americano. Hacemos un culto de apertura que es el sábado, ahí distribuimos a los misioneros y ya a partir del domingo están en la iglesia y sirven toda la semana, y el siguiente sábado nos reunimos para celebrar el culto de victoria, donde damos los resultados, contamos testimonios, etcétera, etcétera. Entonces le pregunté al hermano, ¿cuándo van a tener el culto para yo irlo a visitar durante la semana? Me dijo, el culto vamos a tener hasta el viernes, después del domingo hasta el viernes es el único servicio porque vamos a andar solamente visitando, ok. Así que el viernes yo me presenté y le pregunté, llegué temprano, le digo, estaba en el templo, y le digo, hermano, ¿cómo le fue? Dice, pues no sé si decirle si bien o si mal. Digo, ¿y por qué? Dice, porque se acuerdan de que yo recibí 2 misioneros y le dije que además tenía una familia fiel aparte de mi familia. Bueno, él dice, yo invité a todos los del pueblito que conocía hispano, le dije que vinieran porque les quería presentar a unos misioneros. Y resulta, dice, que de los que todos que invité no vino nadie. Y mi única familia que siempre está allí, ese día tampoco vino. Así que en el culto de apertura como iglesia solamente estuvieron la familia de él y los 2 misioneros, no hubo más. Digo, hermano, pero le digo, no hicieron nada entre semanas. Sí, todos los días visitamos, todos los días tocamos puertas, todos los días alguien hacía decisión de fe. Le digo, ¿y entonces por qué lo veo afligido? Dice, porque tengo miedo que al culto no venga nadie, que me pase lo del domingo. Y estábamos platicando allí cuando de pronto la gente empezó a entrar de uno y otro, y para no hacerse la larga, a la hora de la bienvenida, ¿quiénes son ustedes? Somos la familia fulana de tal, nosotros recibimos a Cristo el lunes. ¿Quiénes son ustedes? Somos la familia fulana de tal, recibimos a Cristo el martes. Y todo así. Y los conté, 35 adultos y 15 niños en una semana. 35 adultos y 15 niños en una semana. Y una cosa es que usted le hable a alguien de Cristo y que acepte a Cristo, y otra cosa es que esa gente venga a la iglesia. Que vengan a la iglesia es lo más difícil. Y ese día había 50, hermano. 50. Así que si Dios lo hizo allá, lo puede hacer aquí. El asunto es que de nada le va a servir que venga mucha gente si la iglesia no es una iglesia saludable. Y no estoy hablando de saludable físico, sino una iglesia saludable en cuestión de carácter, de amabilidad, de vida espiritual, de testimonio, etcétera, etcétera. Y mi mensaje tiene que ver con eso, porque yo entiendo que una iglesia saludable es una iglesia con futuro. Escuche bien, ese es el título del mensaje, porque veo que tienen ahí en el boletín para que anoten. Una iglesia saludable es una iglesia con futuro. Sencillo de aprender, ¿verdad? Una iglesia saludable es una iglesia con futuro. Una iglesia que no cuida su corazón, su comunión con Dios y el mostrar el amor de Dios, no importa cuántas cosas haga. Dice uno, ¿y por qué no tengo buenos resultados si hago mucho? Porque no tiene la bendición de Dios. Porque cuando uno goza del favor de Dios, aún lo poco, Él es prosperado. La Biblia dice, aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estrado será grande. Todo lo que hoy es grande comenzó por algo pequeño. Así que todo lo que es pequeño, con el favor de Dios, puede llegar a ser grande. Esa es la idea. Y lo voy a ilustrar con un pasaje bíblico que está en primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 1 al 25. El versículo clave es el 25, y voy a hablar de 3 cualidades que encuentro en David que hizo que Saúl le profetizase que en el futuro Dios a través de él haría grandes cosas. Porque recuerden que una vida saludable o una iglesia saludable es una iglesia con futuro. Con futuro. ¿Y cómo es una iglesia saludable? ¿Cuáles son las 3 cualidades que yo encuentro en David? Una iglesia saludable es una iglesia con futuro, porque es una iglesia que ha aprendido a dejar el juicio y la venganza a Dios. Escuche bien. Una iglesia saludable es aquella que aprende a dejar el juicio y la venganza a Dios.
Una iglesia saludable es aquella que aprende a ser fiel y a perseverar en Dios, porque hay pruebas. Pero una iglesia también saludable es aquella que aprende a mostrar bondad y compasión de Dios. Y menciono aprende, porque no es algo con lo que uno nace, aprende. Uno viene a la iglesia no porque uno es perfecto. Uno viene a la iglesia porque es imperfecto, tiene debilidades, tiene errores. Y uno viene a la iglesia para llenarse de Dios, porque lo único que puede cambiar ese corazón es el Señor. Por eso uno viene a la iglesia. Si pasan los años y uno sigue siendo igual, uno no, entonces no está buscando una relación con Dios, está buscando una religión, porque la religión no te cambia. Pero tu comunión con Dios te cambia. Yo le digo a los hermanos, cuando alguien es espiritual, no hace falta que lo diga. Se le nota. Amén. Pero también cuando alguien no es espiritual, no hace falta que lo diga. También se le nota. Qué pensamiento más profundo, ¿verdad, hermana? Si es espiritual, se le nota. Y si no es espiritual, también se le nota. Sí, porque cuando alguien no es espiritual, nada más véalo cómo habla, cómo se pone así presumido. Si no tiene nada de espiritual, no hace falta que lo diga. Se le nota. David y Saúl eran los contrastes. Uno muy espiritual y el otro más carnal. Saúl quería proteger su legado, que sus hijos llegasen a ser los siguientes reyes después que él falleciera. Y por más que trató de proteger, fue cortada su descendencia, porque en un mismo día se muere él y se mueren sus hijos y se acabó su descendencia. Pero porque él permitió que su corazón se llenase de celos, de envidia, de odio, de resentimiento, de presumido, de instinto asesino, en fin. Él permitió que su corazón se llenase de muchas cosas. Y hay que entender que una persona que permite que su corazón sea contaminado, le podrá ir bien por un tiempo, pero no le va a ir bien toda la vida, porque Dios es justo. Así de igual manera, alguien que es bueno, habrá momentos en que otros abusarán de él, y por ser bueno le causarán daño, pero no va a sufrir toda la vida, otra vez por lo mismo, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Cuando veo a David, digo, Señor, que un día mi futuro yerno, ahorita no quiero saber nada de yerno, pero que un día mi futuro yerno sea como David. Músico, porque dice la Biblia que era músico, buen músico. Porque cuando él tocaba el arpa, el demonio que atormentaba a Saúl se iba. Porque cuando alguien alaba a Dios de todo corazón, Dios honra y escucha esa alabanza. Así que era buen músico, valiente el muchacho. Porque dice la Biblia que él mismo dijo que antes de enfrentarse a Goliat, que así como Dios lo había librado del oso y del león, lo iba a librar de Goliat. Porque él no le tenía miedo a león y a un oso, y si no un muchachito. Si nosotros a un perro chihuahua o a un perro salchicha le tienen uno miedo, imagínense, este se enfrentaba a león y a oso. Y aparte de que era valiente, prudente de palabra, Dios estaba con él, aparte era guapetón. Porque ahorita encontrar un músico o alguien de música que sepa tocar bien el instrumento o cantar, que sea espiritual y aparte guapetón, ya están en extinción, ¿no? Porque si es guapetón, bien carnal, bien presumido. Y si sabe tocar bien el instrumento o canta bien y es espiritual, está feíto. No sé por qué, pero pocos tienen las tres cualidades. Digo, Señor, un yerno como David, estaría bien, Señor, estaría bien. A futuro. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 1 al 25. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 1 al 25, y el versículo clave es el versículo 25. ¿Lo tienen? Voy a dar lectura y usted, de manera rápida, y después lo explicaré con 3 puntos que ya mencioné. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif.
Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esa tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, rey señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fuesen hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Cuando decidí preparar este mensaje fueron en base a las palabras de Saúl: bendito eres tú, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Créame hermano, que solo Dios tiene el poder para bendecir y prosperar nuestra vida, o bendecir y prosperar una congregación. Solo Dios. No importa cuántas cosas usted haga, si no cuida su corazón, saldrá adelante por un tiempo, pero al final le va a ir mal. Pero en cambio, cuando uno está buscando la presencia de Dios y no busca incluso un renombre, Dios sabe a quién poner en alto. Pero una persona que Dios va a poner en alto siempre lo va a pasar por pruebas y dificultades, porque esas pruebas y dificultades son parte de un proceso que te va a llevar a algo grande. Hay que entender que si Dios desea bendecir esta congregación y que esta congregación sea una iglesia con futuro, créame que nos vamos a topar con circunstancias en donde sacamos lo mejor que hay en nuestro corazón o lo peor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno da lo que tiene dentro de su corazón. Saúl le profetizó a David que era bendito y que sin duda, dice, emprenderás, habla de futuro, cosas grandes y prevalecerás a futuro. O sea, está diciéndole: Dios te va a bendecir porque en ti hay cualidades que te hacen diferente a los demás, aún incluso diferente a Él.
Y esas tres cualidades que yo encuentro es que David primero aprendió a dejar el juicio y la venganza a Dios. Saúl no fue buen suegro ni buen rey con David, porque David le daba buen servicio al tocar el arpa y el espíritu malo dejaba de atormentarlo. Después se enfrenta a Goliat. Y posterior a esa victoria, las mujeres empiezan a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, lo cual disgustó al rey, y a partir de allí ya no lo vio con buenos ojos. Y intentó matarlo, tirándole una lanza. Lo mandaba a la guerra con la intención de que en la guerra lo mataran, y David regresaba todavía más famoso de lo que se había ido. Después le propone que sea su yerno, pero en vez de dinero, o sea, la dote por la hija, pide que le dé 100 prepucios de filisteos, y David era tan inocente que en vez de matar 100 mata 200. Y posteriormente, como no lo podía matar, lo hace traer con todo y cama, pero resulta que David ya había huido. Así que por causa del rey, David lo perdió todo, hermano, porque tuvo que irse de casa, perdió su familia, perdió su trabajo, perdió la comodidad que implica estar en tu casa. Se tuvo que separar de su mejor amigo, Jonatán, y tuvo que separarse de su consejero espiritual, que era Samuel. En otras palabras, por culpa del suegro, David lo perdió todo. Si alguien tenía argumentos por el cual sentir coraje u odio contra otra persona, ese era David. Mas sin embargo, cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl y así ya de dejar de andar corriendo, metiéndose en cuevas, huyendo y todo eso, cuando él tuvo la oportunidad, él decidió dejar el juicio y la venganza a Dios. Porque hay que entender algo, hermano: Dios es justo, y querer nosotros vengarnos es querer tomar el lugar de Dios. Y cuando uno tiene coraje contra una persona, no importa que te vengues, no vas a ser feliz aun cuando te hayas vengado, porque dentro de ti tú sabrás que no te comportaste como un cristiano. Porque uno se da cuenta cuando uno no se está comportando como un verdadero cristiano. Una vez alguien me dice: hermano, ¿cómo yo sé si yo tengo algo contra alguien? Le dije: mira, si tú ves a alguien, si tú oyes de alguien, si tú hablas de alguien, o piensas y te acuerdas de alguien y deseas que le vaya mal, tú le tienes coraje. Y déjeme decirle, hermano, que tener coraje contra alguien, odio contra alguien y desear mal contra alguien es como tomarse un veneno y esperar que el otro sea el que se muera. Créanme, lo va a consumir. Y la Biblia es clara: si no perdonas, Dios no te perdona. Y uno no puede dar lo que no tiene en su corazón. Si tú perdonas, es porque tu comunión con Dios es buena. Hay personas que nunca nos van a pedir perdón, y si estás esperando que te pidan perdón, nunca lo va a hacer, porque esa persona es orgullosa. Deja el juicio y la venganza a Dios, y a su tiempo tú verás cómo Dios se encarga de esa persona. David encuentra el lugar donde está Saúl, se mete, está la lanza, y el pariente Abisai le dice: mira, hoy es el día que Dios dijo que te entregaría a tu enemigo en tu mano. Si tú no lo quieres matar, nada más permíteme, yo lo hago, yo lo clavo en tierra, y se acabó el problema. ¿Y qué dijo David? No, guárdeme Jehová. Guárdeme Jehová. Dios lo puso, que Dios lo quite. O que se muera en una batalla, o que se muera de viejito, pero yo no levanto mi mano contra él. Y se retira y lleva como evidencia la lanza y la vasija de agua. Él tomó la decisión de dejar el juicio y la venganza a Dios. Hay gente que hace daño, y Dios lo permite siempre con un propósito. No significa que está agradándose de las personas que nos hacen daño. Esas personas no han entendido que hoy pueden estar arriba y nosotros abajo, y por eso nos humillan. Dios permite que la vida dé vueltas, y llega el momento en que uno está arriba y ellos están abajo. Otra forma de saber si tu corazón está sano
es que ahora esa persona está abajo y tiene dos opciones: o le extiende la mano para ayudarle, o le pones el pie en el cuello. ¿Te acuerdas de lo que me hiciste? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? ¿Te acuerdas que no me quisiste ayudar? Pues ahora me toca a mí y le pones el pie. Si usted hace eso, ¿qué significa que hay en su corazón? Todavía hay rencor. Una iglesia saludable es una iglesia que aprende a dejar el juicio y la venganza a Dios. David dijo, no. Pasa al otro lado y le dice a Abner, ¿qué pasó? Alguien entró a matar al rey y tú no te diste cuenta. La evidencia, la lanza y la vasija de agua. Saúl dice, David, eres tú, sí, rey. ¿Por qué escuchas las voces de gente que te dice que yo deseo mal contra ti cuando yo pude haberte matado y sin embargo no lo hice? Ya estamos cansados de andar huyendo, de andar escondiéndonos. Ya estamos cansados. Ya me piden que nos vayamos a otro pueblo a vivir, a otra ciudad. El problema es que fuera de Israel se adoran a dioses ajenos. Al irme a otra parte, la gente que anda conmigo va a querer adorar a dioses ajenos. Y yo quiero seguir siendo fiel a Dios. No quiero irme a servir a dioses ajenos. Déjenme decirle, hermano, que esa es otra cualidad de una iglesia saludable. Vienen pruebas. Y hay veces que uno no entiende por qué Dios está permitiendo la prueba. Porque si alguien vivía para Dios y alguien había dicho que él era un varón conforme al corazón de Dios, fue Dios mismo. Dios mismo le dijo a Samuel, yo me he escogido a alguien que sea conforme a mi corazón. Pero ¿por qué si alguien es conforme al corazón de Dios? ¿Por qué Dios le permite que pasen por tantas injusticias? Es porque lo está preparando para algo grande, hermano. Y a veces uno no entiende. Y David no entendía, pero David no quería tomar el lugar de Dios. Y no hace falta tomar el lugar de Dios. Dios se encarga de esa gente que hace daño. Capítulos más adelante, Dios no le responde a Saúl cuando va a enfrentar una batalla. Saúl, al ver que Dios no le responde, consulta a una divina y a través de la adivinación se le dice, mañana a estas horas tú y tus hijos estarán muertos. No hace falta que tú hagas algo, Dios se encarga. Lo que uno tiene que aprender en medio de las cosas injustas que pasan en la vida es aprender a confiar más en nuestro Dios. Porque un verdadero creyente y que va para algo grande, que tiene Dios un futuro para él, pasa por dificultades, pero en medio de la dificultad se mantiene firme y persevera. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La evidencia de que uno ama a Dios se llama perseverancia. Uno no ama a Dios porque Él facilita las cosas. Incluso a veces, para amar a Dios te complica la vida, pero no tendrás complicaciones toda la vida. Solamente es por un tiempo, porque Dios está puliendo nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra fe, la está perfeccionando. Amén. Y tiene algo grande en el futuro para nuestra vida. Amén. Por eso el tema es una vida o una iglesia saludable. Es una iglesia con futuro. Amén. Amén. Yo entré al seminario muy joven, en los 90, estamos hablando de más de 20 años. No fui pobre hasta que entré al seminario. Ahí sí conocí la pobreza. Que Dios permitió que pasara por necesidad porque en el ministerio no siempre las iglesias son muy generosas. Yo espero que ustedes sí sean generosos con su pastor, y si no lo son, pues que Dios los perdone. Y me acuerdo que los fines de semana nos íbamos a servir en una misión. Estudiábamos de lunes a viernes y ya por la tarde del viernes nos íbamos a una misión. Y el seminario hacía convenio con las iglesias que tenían misiones en el área donde yo estudiaba para que fuéramos a servir. Y entonces así que los fines de semana donde íbamos nos daban hospedaje y nos daban de comer. Pero resulta que hubo un fin de semana que terminó el contrato con una congregación y el seminario no dio tiempo de hacer convenios con otra y yo no tuve a dónde ir, así que me quedé en el seminario. Llegó el domingo, que el seminario está cerrado, no hay cocina abierta, y yo solamente tenía en mi bolso 5 pesos, era todo lo que tenía. Así que tenía para desayunar, comer y cenar el domingo 5 pesos.
Solamente me alcanzaba para 4 empanadas, si sabes que son las empanadas, las que van con carne adentro, y un refresco, o 5 empanadas, y pues pasármela, como decimos allá, a brinquitos, porque no iba a ver cómo tomar algo. Era todo lo que tenía. Fui al servicio y pues ya ven que siempre se recoge ofrenda, y yo soy de lo que siempre doy. Digo, Señor, te voy a dar el 20%, te voy a dar un peso. Y le di un peso y me quedé con 4, así que dije, pues una empanada menos. Terminó el servicio, me dirigía hacia el seminario para dejar mi Biblia, para hacer tiempo, porque era todo lo que tenía para todo el día, nada más de comer. Y de pronto una hermana me persigue, me alcanza y me dice, hermano, ¿verdad? Dice que usted es seminarista. Le digo, sí, hermana. Entonces dice, lo he visto en algunas actividades del seminario. Dice, lo vi pasar y Dios puso en mi corazón darle una ofrenda. Los billetes en México no son todos del mismo color. Cada color es de una cantidad diferente. Entonces, por el color, yo dije, 2 pesos, gracias Dios, pensé entre mí. Yo te di 1 y tú me diste 2. Hay muchos que esperan que Dios les dé, pero no dan nada a Dios, hermano. Yo le dije, Señor, gracias, porque ahora ya tengo 6 pesos, 2 empanadas más. Así que fui al seminario, dejé mi Biblia, le di gracias a Dios y me fui rumbo a las empanadas. Y cuando ya estaba a punto de llegar, me meto la mano, saco el billete porque no lo había sacado, saco el billete que me dio y resulta que el billete no era de 2 pesos, era de 20 pesos. Así que ya tenía 24 pesos, hermano. 24, y dije, no, esas son muchas empanadas. Así que me fui a un lugar de pollo asado, pedí medio pollo asado y 2 refrescos. Me gasté como 10 pesos y en la noche me comí hasta que me empaché empanadas. Le dije, Señor, gracias, porque yo estoy flaco porque nada más, porque gracias a Dios tengo un buen metabolismo. Pero si ustedes vieran lo que yo comiera, ustedes dirían, no, era para que tú estuvieras así, pero no soy así. Entonces Dios me proveyó, y esa historia siempre me recuerda que Dios nunca abandona a lo que Él llama. En nuestra vida vamos a pasar por cosas que, créanme, que no tienen explicación. Créanme, no tienen explicación, pero tienen un propósito. No lo entendemos al principio, pero cuando ya pasa todo, entendemos por qué Dios lo permitió. Porque es fácil enojarnos con Dios. ¿Por qué, Dios? Y bien, hermano, cuando uno pasa por cosas que no entiendes, y sobre todo si estás viviendo para Dios, si tú sabes de que tú oras, tú lees la Biblia, que tú ayunas, que tú te portas bien, que tienes buen testimonio y te va mal, eso es peor para nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque el que se porta mal sabe que le está yendo mal porque se porta mal. Pero el que se porta bien y le está yendo mal, no entiende lo que está pasando. Y tiene 2 opciones. O te quieres alejar de Dios porque Dios es injusto, o por tu fe tú sigues confiando que Dios tiene un plan. Todo dependerá de cómo está tu comunión con Dios. Y David dijo, yo quiero seguir siendo fiel a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Hermana, nunca se suelte de Dios. Cuando usted no entienda lo que está pasando, usted solamente tiene que entender algo. Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. Y que el sufrimiento que hoy tiene, el dolor que le está causando, no es para toda la vida. Que después de esta prueba, usted no volverá a ser el mismo o la misma. Créame, que usted va a aprender cosas que sin esa prueba no lo hubiese aprendido. Duele, duele. Pero déjeme decirle que no hay oración más sincera que el que ora con dolor y aún así les dice a Dios, Dios, te amo con todo mi corazón. Esa es oración sincera, hermano. Porque no, lo que dice no lo dice por decirlo, lo dice sabiendo que está quebrantado, pero aún así le dice a Dios, tú tienes un plan. Seamos fieles, hermano. Una iglesia saludable, una vida saludable, es una vida con futuro. Puede que tarde, pero llegará. Se lo digo porque lo he pasado. Lo he pasado donde me han hecho pedazos totalmente y como David lo he perdido todo. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Hay un canto que me gusta mucho, en inglés se llama Waymaker. Lo tradujeron como
aquí estás. ¿Recuerdan el coro? Milagroso, abre camino, cumples promesas. Cumples promesas. Ya para terminar, les dije que son 3 puntos. Una iglesia saludable es una iglesia con futuro. Una iglesia saludable es aquella que ha aprendido a dejar el juicio y la venganza a Dios. Una iglesia saludable es aquella que ha aprendido a ser fiel y a perseverar en Dios. Una iglesia saludable es aquella que ha aprendido a mostrar bondad y compasión de Dios. Hay muchos en nuestra comunidad, hay muchos familiares que viven como Saúl, errados. Trata usted de exhortarlos y déjeme decirle que le dicen un montón de barbaridades. A veces ya no debemos de seguir insistiendo, tratando de convencerlos de que están en un error. Llega el momento en que lo que tenemos que empezar a hacer es orar. Pero va a llegar el momento en que ya, después de orar, vamos a volver a hablar. Y déjeme decirle que después de haber orado un tiempo por esa persona, Dios ya habrá preparado su corazón. El Ministerio de Cruzadas Internacionales se basa en oración y después evangelización. No evangelizamos si primero no oramos. El énfasis va a ser oración y evangelización. Cuando uno ora, uno está mostrándole bondad y compasión a la otra persona. Y déjeme decirle que hay personas que son difíciles de amar, son insoportables, son problemáticos. Pero el único que lo puede cambiar es el Señor. Saúl, si hubiese estado en lugar de David, él sí mata a David. Pero fue al revés. David fue el que tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y le dice: tu vida fue estimada a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. David tenía un corazón bueno. Y el tener un corazón bueno, aún con personas que nos han tratado mal, eso nos habla que Dios, al venir a la iglesia, nos ha ido tocando y cambiando. Porque el ser bondadoso, el ser perdonador, el tener temor de Dios y el ayudar a un incluso el que no lo merece, solamente lo puede hacer un verdadero hijo de Dios, porque se parece a Jesucristo. Y esa es la meta de nosotros al venir a una iglesia, ser como nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que uno decide perdonar y no odiar y dejar el juicio y la venganza a Dios, cuando vienen pruebas, en vez de querer apartarse de Dios, uno sigue perseverando en su fe. Cuando uno sabe el daño que te han hecho, pero tu corazón es bueno y tú ayudas, eso habla de alguien que tiene un corazón saludable. Y esa es la meta de el venir a la iglesia, dejar que el Señor toque y cambie nuestro corazón, porque la meta es no ser igual, la meta es ser diferente. Este año, como les dije, vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra, pero necesitamos orar. Ya se repartieron ayer los folletos para que comencemos a orar por 10 amigos, 10 familiares, 10 conocidos. Y mientras más difícil sea esa persona, más usted debe de poner a esa persona, porque usted va a ver cómo el Señor tumba al más complicado, lo doblega hasta que esa persona pueda reconocer que Jesús es el Señor. Amén. Y esta iglesia se va a ver bendecida, como Dios la va a ir haciendo prosperar y crecer. Pero entiendan algo, que todo comienza con oración. Oración y evangelización. En la oración, mostrando el amor de Dios por esas personas. Y cuando le evangelicemos, Dios ya habrá preparado su corazón. Y créanme, que Dios lo puede hacer. Saúl profetizó: sin duda emprenderás cosas grandes. Y déjeme decirle que sin duda así fue. Dios, a través de David, emprendió grandes cosas. Mató gigantes, el territorio creció, económicamente muy próspero. Porque todos sabemos que Salomón, su hijo, construyó un gran templo.
Pero lo que pocos se han dado cuenta es que la mayoría de los materiales que se usaron en la construcción del templo fueron cosas que preparó David para su hijo. Le amontonó, dice la Biblia, le amontonó plata y oro y todo lo que pudo para que su hijo después construyese un templo majestuoso. Con David hubo muchas guerras, pero usted no va a encontrar que haya perdido una, porque Dios estaba con él. Lo que se le profetizó, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás, se cumplió. Y su descendencia llegaron a ser los reyes de Israel. Y de la descendencia de David llegó el momento en que nació nuestro Salvador, Jesús. Porque la Biblia enseña que cuando alguien es temeroso de Dios, Dios bendice su postrera generación. Porque una vida saludable es una vida con futuro. Lo mismo sucederá con la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia con futuro. ¿Cómo es una iglesia saludable? Bajo los 3 puntos que vimos en este pasaje. Una iglesia saludable es aquella que ha aprendido a dejar el juicio y la venganza a Dios. Una iglesia saludable es aquella que ha aprendido a ser fiel y a perseverar en Dios. Y una iglesia saludable es aquella que aprende a mostrar la bondad y la compasión de Dios. Yo no sé si usted es débil en una de esas 3 áreas. Si le han hecho daño y usted quiere vengarse. Si cuando pasa pruebas, usted quiere retroceder. Y si cuando usted puede ayudar, usted dice, yo a ese, no. A cualquiera, menos a ese. Termino con algo que me pasó. Cuando vine a pastorear a Texas, había un miembro de la iglesia que era bien complicado, difícil. Es mexicano, viendo que aquí no hay ese problema porque ustedes son de otra nacionalidad. Sí, pero allá el 95% somos mexicanos. Y me acuerdo que a él, ¿cómo lo ayudábamos? Con ropa, con comida, con de vez en cuando pago de la renta de donde vivía. Lo ayudamos bastante, pero era bien difícil este varón. Y a todo se oponía. Llega un momento en que me cansa, lo llamo y le digo, hermano, ¿qué pasa con usted? Me dice, le voy a decir la verdad. A todo lo que usted haga y a todo lo que usted diga, yo me le voy a oponer porque no me cae. ¿Sí? Prefiero un enemigo declarado a un Judas oculto. Gracias a Dios, al poco tiempo se fue. Pero antes de que se fuera, los hermanos de la iglesia en diciembre eran generosos conmigo. Ellos saben que yo no ganaba mucho salario. Y los hermanos en diciembre, de manera voluntaria, se acercaban conmigo y me decían, hermano, tenga esta ofrenda para que le compre algo a su familia. Me daban $10, $20, $50, $100, incluso alguien me daba hasta $300. Así que había ese hermano complicado en la iglesia, pero los demás eran generosos conmigo. Yo imagino que ustedes son generosos con su pastor, ¿verdad? No, pero perdón. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, gracias porque los hermanos me bendicen para comprarle algo a mi familia. Pero yo quiero bendecir a un varón de la iglesia, porque no nada más recibir, sino también dar. Dime, aquí en la iglesia, yo voy a su casa y lo llevo al mall para que compre zapatos, pantalón y camisa y yo lo pago. Y Dios dice, ¿estás seguro que yo escoja? Sí, tú dime. ¿Estás seguro que sí? Y Dios me dice, hazlo con Cyril, el complicado. Tenía la decisión de, ¿le hago caso o no le hago caso a Dios? ¿Verdad? Pero como mi corazón no estaba dañado, yo fui a la casa de Cyril. Él me ve por la ventana, ve que era yo y sale todo espantado, porque la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Llega y dice, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué hice? No, le digo, gracias a Dios no hizo nada. ¿Entonces a qué vino? Digo, pues es que Dios puso en mi corazón bendecir a un hermano de la iglesia, llevarlo al amor para que compre zapatos, pantalón y camisa, y yo lo pago, y cuando le dije que él escogiera, lo escogió a usted. Y el muy descarado y sinvergüenza, en vez de decir, no, pues yo le he hecho mucho daño, me dice, sí, vamos. Sí, no, porque era bien descarado y sinvergüenza, ¿sí?
Entonces, lo llevé al amor y él agarró zapato, pantalón y camisa, yo pagué, lo regresé a su casa y digo, al poquito tiempo, gracias a Dios, se lo llevó a dar guerra, a dar problemas a otra parte. A otra parte. Se fue bendecido. Pero déjenme decirle, hermano, que uno va a pasar por experiencias así, en donde tiene que mostrarte qué está hecho y en quién cree, en quién confía. Querer vengarse de alguien y estar odiando a alguien, créanme que uno sale perdiendo. Su salud se va a venir para abajo y su comunión con Dios tampoco no va a ser buena. A veces va a pasar cosas que usted no entiende. Retroceder en su fe no es lo más conveniente. Hay que seguir confiando en Dios. A veces uno viene como derrotado a la iglesia, pero lo que te va a levantar es tu fe. Y la fe viene por él. ¿Oír qué? La palabra. Exactamente, la palabra de Dios. Algo Dios va a usar para edificarte y para que usted diga, estoy en el camino correcto. El camino correcto es el camino de Dios. Y cuando llegue el momento de que se le invite a orar por familiares y amigos, porque lo vamos a evangelizar en el mes de mayo, comience a orar. Muestre que usted no es como esa persona lo ha tratado a usted, que usted es diferente, porque usted no es cualquiera, usted es un hijo o una hija de Dios. Y es diferente. Y ame a Dios con todo su corazón. Y aunque pase por momentos difíciles un tiempo, no será por toda la vida. Porque una vida saludable, así como una iglesia saludable, es una iglesia con futuro. Pregunto, y ya con eso termino. ¿Es débil al perdonar? ¿Le cuesta trabajo perdonar? Porque usted dice, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron, usted no sabe lo que a mí me han hecho, y sin embargo, dejo el juicio y la venganza a Dios. Quizás usted es un buen cristiano, pero le ha pasado por cosas difíciles, que le ha causado dolor, tristeza y mucha preocupación. Confíe en Dios y aprenda a perseverar en Dios. Dios es bueno y Dios es fiel. O tal vez su debilidad es que no muestra la bondad y la compasión de Dios. Nunca ha llevado a nadie al conocimiento de Jesús, nunca ha evangelizado a nadie. Empieza a orar por ellos. Y cuando sea la cruzada y vengan los misioneros, si quieren venir con nosotros para aprender, porque déjenme decirle, qué satisfacción da el que uno guíe a otro a los pies de Cristo. Algunos no han tenido ese privilegio, lo puede tener, causa mucha satisfacción, pero hay que tener en el corazón el deseo de mostrar el amor y la compasión de Dios a alguien que vive como Saúl de manera errada. Así que si su debilidad es perdonar, si su debilidad es perseverar, o su debilidad es no mostrar la bondad de Dios, yo quiero orar por usted, porque sé cómo se siente, y quiero pedirle que se ponga en pie. No le voy a preguntar, hermana, a ver, hermana, ¿por qué no perdona? No le voy a preguntar. Si su debilidad y usted quiere ser fortalecido en Dios en una de esas tres áreas, póngase en pie, quiero orar por usted y con eso terminamos. Sea sincero con Dios. ¿Alguien más necesita oración? Yo nada más voy a orar por usted. Esto es lo que voy a hacer. Si a alguien le cuesta dejar el juicio y la venganza a Dios, Dios se va a encargar de esa persona, créanme, que le ha hecho daño. Dios se va a encargar. Si su debilidad es perseverar, va y viene, va y viene. Viene un domingo, 2 domingos y se aparta otro 2 o 3 porque y uno ya sabe, el hermano ya está por prueba porque ya dejó de venir. Un verdadero cristiano persevera. Prefiero que llore aquí en la iglesia a que llore encerrado en un cuarto deseando morirse y que pase por tentación. Es mejor derramar nuestra vida y nuestra alma delante del Señor. Y si su debilidad es que nunca le ha compartido a nadie de Cristo y usted quiere ser de bendición a alguien que es difícil y hasta parece imposible que acepte a Cristo, solamente empiece a orar y usted verá cómo Dios hace todavía milagros. ¿Habrá alguien más que requiera oración? Se pone en pie y yo ya termino y oro por ustedes. ¿Habrá alguien más?
Padre, yo quiero pedir Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.